Listo. Ok, muy bien, doctores. Muy buenas noches con todos los que ya están presentes. Bueno, vamos a entrar a nuestro segundo día de nuestro primer módulo de bases físicas y generalidades, ¿no? Y de igual manera que el día de ayer vamos a conversar pues acerca, ¿no? De lo que es los lineamientos físicos, ¿no? Y los lineamientos básicos de la ecografía, que nos va a servir mucho para poder desarrollar los próximos módulos de la maestría, ¿no? Ya que para cualquier tipo de examen ecográfico, obstétrico, ginecológico, abdominal, etcétera, necesitamos unas buenas bases físicas, ¿correcto? Entonces, Iván, me confirma por favor el audio, las imágenes y ahora voy a presentar la charla también para que me siga, me comente sobre el puntero. A ver, aquí está. Perfecto. ¿Se ve el puntero, Iván? A ver, me confirman, doctores, los que están en línea. Buenas noches, Licenciado Franco, no lo licenciado. escucho. Sí, se observa. Ok, listo, gracias, perfecto. Bien, bueno, ante todo, Ahora sí. hacer Sí. quizá del día de ayer, ¿no? Que habíamos comentado acerca de las bases físicas, ¿no? Habíamos hecho mención a algunos conceptos, como por ejemplo era el tema de la generación de las imágenes. Habíamos dicho que había, ¿no? Un efecto piezoeléctrico que era bastante importante en la formación de estas imágenes ecográficas. De hecho, que sin efecto piezoeléctrico no tuviésemos, por ejemplo, ecografía, ¿no? ¿Y qué es un efecto piezoeléctrico? Es la capacidad que tienen algunos materiales para poder hacer una conversión de energía, ¿ok? Y habíamos dicho que este efecto piezoeléctrico se desarrolla en una porción interna del transductor, ¿no? Los transductores, como habíamos comentado, tienen diferentes formas. Por ejemplo, este es un transductor lineal, que me parece el día de ayer ya lo habíamos presentado, ¿no? Este es un transductor lineal que tiene generalmente las frecuencias más altas de nuestro transductor. Este es un transductor intracavitario, ¿no? Este es un transductor intracavitario. Y además también tenemos otros como el transductor convexo, por ejemplo, ¿no? Y en el mercado, la verdad que hoy en día existen, ¿no? Más de 20 tipos de transductores, ¿no? Generalmente en el centro donde laboramos, en el hospital, encontramos pues a veces hasta 3 o 4 tipos de transductores, pero en el mercado existen más de 20. ¿Por qué? Porque hoy en día deben haber escuchado también ya de las ecografías en 3D, en 4D, ¿no? Y cada uno de estos transductores, lineal, intracavitario, convexo, tiene también su transductor especial, ¿no? Su transductor volumétrico, el cual tiene un funcionamiento en realidad también bastante interesante, ¿no? Y acá se los voy a mostrar, miren. Quizá yo creo que alguno de ustedes ya debe de haber visto, ¿no? Este tipo de transductores. Ahí está. Estos son los famosos transductores volumétricos, ¿no? El que es como que más común, ¿no? Es este que vemos aquí, que es un transductor convexo volumétrico. Este es un transductor lineal volumétrico. Este es un transductor intracavitario volumétrico, ¿no? Entonces, cada uno de los transductores que ustedes vayan viendo en las ecografías convencionales puede tener su transductor especial volumétrico. Y eso es lo que hace pues que hoy en día tengamos una gran cantidad de transductores. De hecho, inclusive hay ecografía endoscópica, ¿no? O sea, hay transductores endoscópicos que permiten también hacer estudios, digamos, volumétricos, ¿no? Y bastante completos.
En el interior de un transductor volumétrico tenemos algo como esto, ¿no? Es como que si en el interior de este transductor grande, ¿no? Gordito, existe otro transductor que le permite hacer giros de 180 grados. Es como que si tuviésemos un transductor interno que está girando automáticamente y eso te permite, ¿qué? Te permite hacer reconstrucciones, pues, ¿no? O sea, si nosotros utilizamos un transductor convencional, como los que les he mostrado anteriormente, como por ejemplo el lineal, esos transductores son convencionales y trabajan solo con imágenes 2D nada más. Quiere decir que te permiten hacer una simple tajada de algo, ¿no? Del útero, del hígado, del riñón, ¿no? Cuando estamos encontrando esas imágenes en 2 dimensiones, es solo una simple tajada de eso nada más. Entonces, si yo agrupo todas estas tajadas del riñón, estas se pueden sumar y se pueden reconstruir de esta manera, darme un volumen, ¿no? Entonces, justamente estos transductores volumétricos o automáticos están diseñados, ¿no? De esa manera, que tienen un rotor que le permite hacer giros de 180 grados constantemente y que automáticamente te está mostrando los volúmenes, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Este es un volumen en 3D y este es un volumen en 4D. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto, doctores, que podemos, prácticamente es como si estuviésemos haciendo una fetoscopía, ¿no? Equipos como este, por ejemplo, ¿no? Que nos muestran ya una resolución bastante marcada en las imágenes ecográficas, ¿cierto? Estas son imágenes mal llamadas en 5D, ¿no? ¿Cierto? Mal llamadas en 5D. ¿Por qué? ¿Por qué será mal llamado en 5D? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes cómo toman ese mensaje o esa información cuando dice en un centro médico, dice ecografías en 5D, inclusive ya hay hasta 6D, hasta 7D, me parece que hay, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tan cierto será, no? ¿Qué es lo que nos ofrecerá ese tipo de ecografías? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Será cierto? ¿Qué opinan ustedes al respecto, no? A ver. Marketing, es marketing, doctor. A ver, ¿qué opinan? ¿Será cierto, no? Esos tipos de exámenes en 5D, en 6D, en 7D. Yo entro a veces al Facebook, ¿no? O al Instagram y observo mucha publicidad al respecto, ¿no? O sea, ¿qué diferencia, por ejemplo, no sé, una ecografía 3D y una ecografía 5D, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál será la diferencia entre una ecografía 3D y una ecografía en 5D? Por ejemplo, acá la doctora nos dice que es falso. Perfecto, ¿no? Ok. La calidad de la imagen, nos dice el doctor Jiménez. Perfecto. Ok. Entonces hay una variación, hay una diferencia en la calidad de las imágenes. Bien. Miren, partimos de lo siguiente. El 3D es algo que sí conceptualmente existe, ¿no? Una ecografía, por ejemplo, en 3D hace referencia a una ecografía en volumen, 3 dimensiones. Quiere decir que te ofrece su información en los 3 planos ortogonales, ¿no? Transversal, ¿cierto? Sagital y coronal, ¿no? Sus 3 ejes, alto, ancho y profundidad. Eso es lo que te da una imagen en 3 dimensiones. Y de eso no hay duda, ¿no? Porque los objetos que se fabrican hoy en día pueden tener, se observa claramente, ¿no? En 3 dimensiones, hay maquetas, impresiones en 3D inclusive, ¿no? Que es algo totalmente válido y correcto de utilizar. Las imágenes en 2D de igual manera, ¿no? ¿Qué hace referencia a una imagen en 2D? Una imagen que te ofrece una lámina donde tienes la información del largo y el ancho de algo, ¿no? Por ejemplo, una impresión en 2D, ¿no? También hay una impresión en 3D, ¿no?
Impresiones en 4D, la verdad que no he investigado mucho, no sé si es que estarán existiendo al momento, ¿correcto? Por lo menos que yo haya visto así de manera directa, no he visto impresiones en 4D. Pero, ¿cuál es el concepto de la cuarta dimensión? ¿No? Que a estas tres dimensiones, a este 3D, se le ha agregado el movimiento, ¿ok? Al agregarle el movimiento, entonces esto se configura o se conceptualiza como una imagen, ¿no? O una forma en 4 dimensiones. Los 3 planos ortogonales más movimiento, ¿no? Pero cuando ya comenzamos a hablar de la ecografía en quinta dimensión, si ustedes buscan cuál es el concepto de la quinta dimensión, la verdad es que no hay un concepto válido al momento. Mucho menos un concepto válido del 6D, del 7D, y no sé de cuántas D más puedan venir. ¿Ya? Y si nosotros lo extrapolamos a la ecografía, sabemos que la ecografía 2D existe, que es las ecografías que generalmente se brindan en blanco y negro, que esto también se puede modificar, como ustedes saben. Yo le puedo cambiar el color, ¿correcto? Pero son ecografías en 2 dimensiones. Existen las ecografías también en 3 dimensiones, ¿correcto? Que me permiten obtener volúmenes de ciertas estructuras. Existen también, ¿no? Existen también, voy a bajar acá un poquito, ¿no? Existen también algunas representaciones como estas, donde tengo aquí un volumen en 3 dimensiones y el mismo volumen en 3 dimensiones, pero en movimiento. Entonces, esto es lo que se conoce como un 4D, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que se conoce como un 4D. Un volumen en movimiento. ¿Ok? ¿Y qué será el 5D? ¿No? Es la pregunta que nos hacemos. ¿A qué hace referencia la ecografía en 5D? ¿No? O lo que se vende como un 5D. Justamente a la izquierda tenemos lo que se ofrece como imágenes en 4D y a la derecha imágenes en 5D. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista del concepto, el 5D no debería de utilizarse, no debería de manejarse, porque no existe, vuelvo a repetir. Pero el marketing ha entrado tanto en las casas comerciales que uno, a pesar de que sabe de que la quinta dimensión no existe, pides un ecógrafo, pides una ecografía con 5D, que es esta, ¿correcto? No es más que otra cosa que una ecografía de 3D en alta definición o una ecografía 4D en alta definición. Ese sería su verdadero concepto de lo que nos venden como ecografía en 5D. Pero los que tenemos pues centros de imágenes privados, ¿no? No estamos a veces en el hospital, tenemos por ahí la consulta privada. Que nosotros le digamos al paciente, no señor, acá nosotros no hacemos 5D porque eso no existe, acá hacemos 3D en alta definición o 4D en alta definición, se van donde el colega que sí tiene su letrero bien grande que dice ecografías en 5D, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Por lo tanto, es algo que nosotros debemos de manejar también y a veces acoplarnos, pues, ¿no? A esta ola de marketing de las 5D y de las demás D que vienen, ¿correcto? Pero al menos entre profesionales sabemos de que es un término que no debería de ser empleado, al menos entre nosotros, ¿correcto? Es como que yo les diga a ustedes, mira, acabo de llevar un entrenamiento en España de ecografía en 5D. O sea, ahí estamos mal, ¿cierto? ¿No? Porque esto no, pues no existe, ¿no? Es un entrenamiento de ecografía volumétrica, ¿correcto? ¿No? Y la ecografía volumétrica puede ser estática, 3D, puede ser en movimiento, 4D, o puede ser en alta definición, ¿correcto? Esos son los nombres que generalmente deberíamos, ¿no? Nosotros de utilizar. Nosotros decíamos también el día de ayer, ¿cierto? Que esta resolución de las imágenes
puede variar según la cantidad de elementos o según la cantidad de cristales, ¿no? O según la cantidad de cerámicos, o según la matriz que pueda tener un transductor. Habíamos dicho que una forma sencilla a veces de determinar la cantidad de esos elementos era pues visualizando, ¿no?, los cabezales de conexión del transductor. Estos cabezales de conexión del transductor te permiten, ¿no?, ver los pines, los rieles que tienen, digamos, en la parte posterior, y de esa manera pues definir, ¿no?, cuál es la cantidad de elementos que tiene este equipo. Y algo donde se ve mucha la diferencia justamente es en la volumetría. Ustedes pueden encontrar en el mercado probablemente ecógrafos con volumetría, con 4D, ¿no? Que pueden ir quizás desde los 20.000 o 25.000 dólares, más o menos, ¿no? De los equipos más baratos que hay con volumetría. Generalmente de procedencia china, ¿no? Pero también hay equipos que pueden valer, pues, 60.000, 80.000 o más de 100.000 dólares, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Será solo la marca? ¿No? Porque este de aquí es, no sé, europeo, americano y el otro es chino. ¿Será eso? ¿O es que verdaderamente hay algo, ¿no?, que lo pueda diferenciar? Entonces, lo que yo les pregunto a ustedes, ¿saben distinguir, ¿no?, cómo, digamos, un ecógrafo cumple con nuestras expectativas? O sea, yo puedo decir, ah, mira, este equipo es bueno porque tiene esto, 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 ¿no? O sea, es importante, creo yo, que al llevar ya un curso de maestría, ¿no?, porque estamos próximos, pues, a ser maestros, ¿no?, en ecografía, sepamos estos puntos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos puntos que a mí me interesan, por ejemplo, al momento de comprar un equipo, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más resaltantes? ¿Cómo puedo diferenciar yo un equipo de verdadera alta gama con uno, pues, de que no es de alta gama, es quizá de gama media, ¿no? Porque hoy en día todos los equipos que tienen volumetría ya dicen que es de alta gama, y eso es mentira, ¿correcto? No todo equipo que tenga volumetría es de alta gama, ¿ok? Entonces, ¿cuál será, creen ustedes, cuál será el componente más importante de un ecógrafo? A ver, ¿qué opinan? El conductor, licenciado. Los transductores, dicen por ahí, ¿no? La doctora Hilda. A ver, ¿todos están de acuerdo? ¿Cuál será el componente más importante del ecógrafo, no? De acuerdo. El generador de la corriente eléctrica. Perfecto, ¿no? Muy bien. Estamos recordando, ¿no?, todos estos componentes. Son 4 los componentes que conforman, ¿no?, el equipo ecográfico. Uno es la zona de amplificación, ¿no?, de la señal eléctrica, ¿cierto? El sistema analizador amplificador, esa es una de las partes más relevantes. La otra son los transductores, ¿correcto? Los transductores. La otra son los sistemas de visualización, las pantallas, ¿correcto? Y el otro es la consola,
¿no? El lugar donde están los botones, la botonería del equipo. Los 4, sin duda, son importantísimos, ¿no? Sin uno de ellos no podríamos hacer ecografía. Pero se dice que quizá el componente más relevante, pues, es los transductores, porque es ahí donde se va a generar los ultrasonidos. O sea, para yo poder realizar ultrasonidos, yo necesito convertir esta señal eléctrica, y esta señal eléctrica se convierte justamente en los transductores. Por lo tanto, a mí me interesa mucho cuál es el material que tiene el transductor, cuántos elementos, ¿no? O cuántos cristales, o cuál es su sistema matricial que tiene el transductor. Y algo muy importante también al momento de comprar un equipo es qué tan confiable es la casa comercial donde estoy adquiriendo la máquina. A mí me ha pasado en su momento, ¿no? Que he comprado una máquina totalmente nueva y en una semana o 10 días aproximadamente comencé a observar una falla del transductor, ¿no? Llamé a la casa comercial, es una casa comercial de bastante confianza, ¿no? Por eso yo les digo, o sea, tienen que ver también el tema este del efecto postventa, pues, ¿no? Eso es importantísimo, porque como todo equipo electrónico, está sujeto a tener alguna falla de fábrica, como los celulares, el reloj, un televisor, una laptop. Cualquier equipo electrónico puede estar sujeto a una falla de fábrica. Y por eso existen las garantías, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que con la casa comercial que yo trabajo, ellos tienen una buena logística, pues, ¿no? Tienen muchos equipos en sus instalaciones y ante alguna falla, lo que ellos generalmente hacen es entregarte, pues, un ecógrafo, quizá de menor calidad al que tú tenías, hasta que se pueda solucionar el problema que tienes. Porque imagínate, o sea, no es que me comienza a fallar algo y yo lo llevo o se llevan el equipo a la fábrica o a la empresa y yo me quedo sin hacer ecografías una semana o 2 semanas hasta que lleguen los repuestos. Obviamente eso no sería pues para nada apropiado, ¿no? Entonces todos esos detalles, ¿correcto? Todas esas cositas uno tiene que tenerlas en cuenta, ¿no? Muy importante el factor postventa, ¿no? ¿Cierto? Porque a veces nosotros nos emocionamos y decimos, bueno, este equipo lo estoy consiguiendo a la mitad de precio, ¿no? Desde otro país me lo van a traer, pero, y las garantías, yo creo que también son cosas muy importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, material del transductor, cantidad de elementos del transductor y el factor postventa, ¿no? Al menos cuando he adquirido algún equipo, eso es lo que ha primado al tomar mis decisiones, ¿no? Y se los comparto porque creo que eso es necesario que ustedes también lo sepan, ¿ok? A veces eso no está escrito en los libros, ¿no? Pero son quizá mensajes que a algunos de ustedes yo creo que les puede ayudar, ¿ok? Entonces miren que la cantidad de transductores son múltiples, ¿ok? Hay diferentes tipos de transductores en el mercado, más de 20 modelos de transductores, y cada uno tiene diferentes funciones. Desde funciones como estas, donde puedo hacer reconstrucciones de volúmenes, que son los que conocemos como transductores volumétricos, ¿ok? Como también los transductores convencionales que se utilizarán, ¿no? Para ecografías en 2 dimensiones. ¿Bien? Ojo que inclusive hay algunos equipos, ¿no? Algunos ecógrafos que pueden venir con este tipo de adquisición para volumetría, una adquisición manual, dice la literatura, ¿no? Una adquisición manual o manos libres le llaman, ¿ok? Manual o manos libres. ¿Qué significa? Que el ecógrafo que tú has comprado no tiene transductor volumétrico, sus transductores son convencionales, ¿ok? Son normales, esos transductores que tú utilizas para partes blandas
transductores que tú utilizas para intracavitario, o transductores que utilizas a veces pues para ecografía, no sé, en 2 dimensiones, ¿no? Los convex, ¿correcto? Entonces, esos transductores convencionales te pueden hacer un 3D. ¿Ok? Puedes hacer un 3D, claro, siempre y cuando tenga el software del 3D activado, ¿no? Si tienes el software del 3D activado, puedes hacer ese tipo de estudios. ¿Cómo? Bueno, para hacer un 3D manual o manos libres, agarras tu transductor convencional, ¿ok? Inicias desde un punto y desplazas su transductor hacia el otro punto. Ejemplo, quieres hacer, ¿correcto? Quieres hacer la reconstrucción de una cara fetal, ¿ok? Quieres hacer la reconstrucción de una cara fetal. Entonces lo que harás es iniciar con tu transductor, ¿no? Desde la oreja derecha y vas a ir barriendo hasta la oreja izquierda, ¿correcto? O sea, con tu transductor convencional, inicias oreja derecha y vas barriendo sincronizadamente hasta la oreja izquierda. ¿Qué estás logrando con eso? Que a tu máquina le estás dando la información de muchas tajadas, muchos cortes en 2 dimensiones, ¿correcto? Para que luego estas tajadas se puedan agrupar y a través de un software reconstruir ese volumen. ¿Ok? Por eso le llaman 3D manual o 3D manos libres, porque tú lo tienes que hacer. ¿Ok? Pero el 3D automático, esos transductores especiales, no funcionan de esa manera. Un 3D automático, tú colocas el transductor en un punto fijo, presionas Set, que es para iniciar la reconstrucción, y por dentro, como les decía, es como si existiese otro transductor en el interior, por dentro comienza a moverse de lado a lado constantemente. Entonces te está barriendo toda la estructura de derecha a izquierda de forma automática, ¿correcto? De forma automática. Entonces, esa es la diferencia, a veces, pues, entre una ecografía en adquisición manual y una ecografía en adquisición automática o volumétrica. ¿Correcto? Muy bien, ¿alguna pregunta acerca de lo que hemos conversado en este momento? Con total confianza, doctores, ¿eh? ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan al respecto? ¿Todo claro, entonces? Bien. Si hay alguna pregunta, ahí tienen el chat, ¿eh? Tengan la total confianza de poder realizar su pregunta. Si quieren activar su audio, de igual manera. Bien. Algo que tenemos nosotros que dominar también es justamente los controles que hay, pues, en un ecógrafo, ¿no? Cuando llegamos a un servicio de ecografía, nos puede suceder, me ha pasado en un inicio, que veíamos pues equipos con tantos botones que en realidad nos daba un poco de miedo hasta por ahí pues tocar ciertos botones que pudiesen quizá, no sé, malograr la imagen o algo. Pero la verdad es que nosotros debemos de perderle el miedo a esta botonería, ¿no? Debemos tratar de conocer qué es lo que existe detrás de cada uno de estos botones, justamente para poder, ¿no? Optimizar nuestras imágenes, ¿ya? La única manera de poder lograr bonitas imágenes es optimizando estos parámetros, esta novología le llaman. La novología es la ciencia pues que estudia, ¿no? El funcionamiento de todos estos botones, de todos estos comandos. Como les dije el día de ayer, lo bonito de la ecografía es que así como el artista tiene pinceles, nosotros tenemos transductores, ya que con los transductores podemos hacer, ¿no?
de fácil entendimiento muchas patologías con las que llegan nuestros pacientes. Podremos dar inclusive una especie de una cátedra anatómica con el uso de estos transductores. ¿Ok? Obviamente, en manos entrenadas, es una de las mejores técnicas de apoyo en el diagnóstico por imágenes. Habíamos dicho que uno de los componentes más importantes, ¿no?, del ecógrafo, de la máquina, justamente son estos transductores. Estos tienen diferente tamaño y diferente frecuencia, ¿cierto? Hemos visto que hay transductores bien grandes, como los volumétricos, transductores más pequeñitos, como los lineales. Inclusive hay transductores que son mucho más pequeños que los lineales, como los sectoriales, que son para hacer ecocardio adulto, ¿no? Y a la vez, estos transductores son multifrecuencia. Quiere decir que estos transductores tú los puedes trabajar con una frecuencia diferente. Ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que este transductor lineal, ¿no? Este transductor lineal, generalmente tiene una frecuencia de ¿cuánto, doctores? A ver, ¿de cuánto es la frecuencia de un transductor lineal? Opiniones. ¿De cuánta será la frecuencia de un transductor lineal? A ver, ¿qué opinan? De 8 a 15 MHz. A ver, 16, ¿no? frecuencia de transductor lineal, pregunta de examen. 8 a 14, doctor. De 10 a 14. Perfecto, muy bien, doctor Jiménez, ¿no? De 8 a 16 MHz, es un aproximado. Dependiendo de la marca y el modelo, este puede variar, puede ser apenas de 10 a 14, algunos son de 8 a 12, o sea, varían. Pero en líneas generales son transductores que generalmente van de 8 a 16. Ojo que hay transductores que son mucho más pequeños que estos, que pueden parecer a veces como un palito de hockey, ¿no? Esos transductores que son como un palito de hockey se ajustan muy bien, sobre todo para evaluar estructuras mucho más pequeñas, como mano, ¿no?, pie. Luego tenemos este otro transductor, que es un transductor intracavitario, ¿no? Este transductor intracavitario, ¿qué frecuencia tiene? A ver, ¿qué frecuencia tiene un transductor intracavitario? Más o menos, un aprox, ¿no? 5 a 8, doctor. Perfecto, ¿no? 6 a 9 MHz, es un aproximado, ¿correcto? Entonces, estos transductores, a su vez, como les decía, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, a veces en el mango del transductor o o en el cabezal, ahí es donde sale la frecuencia del transductor. Por ejemplo, aquí, miren, este transductor, en el cabezal, ¿no? Acá lo muestro, ¿no? Ahí está. ¿No? Este es un transductor que tiene 7.5. Es un transductor lineal con 7.5, ¿no?, de frecuencia. ¿Ya? El otro tiene, este es el endocavitario, ¿cierto? Este es un endocavitario con 7 de frecuencia, acá está. Ahí está, ¿no? 7. ¿eh? O sea, los transductores tienen ahí un indicativo, pues, de cuál es su frecuencia. O sea, no es de que a mí me venden un equipo y la verdad que yo confío en lo que me diga el vendedor y ya está, ¿no? O sea, todos tienen acá una presentación donde dicen exactamente cuál es el rango de frecuencia, ¿no? O desde qué frecuencia inicia más o menos. ¿Correcto? Entonces ustedes tienen que saber identificar eso, ¿no? Si no está en el cabezal, generalmente está en el mismo transductor. ¿Correcto? A veces tienen líneas o letras acá. Otro dato, ¿no? Otro dato. Inclusive los mismos transductores, a veces yo digo, ¿no? Me acabo de comprar un modelo de tal marca. Y mi colega también se ha comprado el mismo modelo y la misma marca. Pero no sé por qué las imágenes mías no se ven tan nítidas como las de él, ¿no? ¿Será que me falta mejorar la técnica? Que algo está pasando, ¿no? Entonces,
algo que he visto y que cuando ya uno está dentro, ¿no? Y conversa inclusive con las empresas estas que venden los equipos de ultrasonido, es que hay diferentes líneas de transductor. O sea, quiere decir que ese mismo modelo y esa misma marca de equipo te vende este transductor, pero en una serie, digamos, B. Y también tienen su serie A. Es como en los carros, ¿cierto? Como en los coches, ¿no? A veces uno dice, ya, tengo tal modelo, pero ojo que ese modelo tiene su versión semi, su versión full y su versión GT, ¿cierto? Entonces, y así igual pasa con los equipos, pasa con los ecógrafos. Los transductores también tienen, ¿no? A veces líneas o series diferentes. ¿Y eso qué hace? Que obviamente esa serie es mucho más costosa, ¿no? Porque a veces uno dice, miren, acabo de hacer el trato en mi vida. Mi colega se compró tal modelo, tal equipo en $25.000 y yo asistí a tal congreso y lo conseguí en $22.000. Me ahorré $3.000. Pero luego vamos viendo el equipo que se ha comprado, que es el mismo modelo, ojo, el mismo modelo de ecógrafo, pero por ahí no tiene algunos softwares, o los softwares que tienen son de solamente temporales, 3 meses o 6 meses. Los transductores no son de la misma serie, son de serie un poco más económica. Y al final, en realidad, no has tenido un ahorro de $3.000, sino por el contrario, ¿no? Hubieses pagado esos $3.000 y tenías un mucho mejor equipo del que te llegó. ¿Okay? Entonces, esto, ¿no? Esto es una información bastante valiosa, ¿correcto? Sobre todo por ahí algunos de ustedes que van a comprar algún equipo, ¿no? Necesitamos saber cuál es la línea también del transductor, cuál es la serie del transductor que están vendiendo, ¿no? Y consultarle a la empresa si es que esa es la serie quizá más top, ¿no? Porque les pasa, ¿no? Pasa de que el mismo modelo, imágenes espectaculares, pero el equipo que yo tengo no llega a esa calidad, ¿correcto? Entonces no olvidemos eso, ¿no? Que los mismos, a pesar de que es el mismo modelo, la misma marca, el transductor también puede cambiar, puede tener una diferente serie, ¿ok? Entonces, esos transductores, a su vez, ¿no? También son el componente más frágil y más caro que existe de todo el equipo ecográfico, ¿no? Se dice inclusive que a veces los transductores pueden ser más costosos que el propio ecógrafo y a veces no están cubiertos por la garantía. Este también es un dato interesante, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, algo que me pasó, pero primero voy a mostrarles algunas imágenes, como por ejemplo estas, miren. Cuando existe un daño en el transductor, estos daños pues, pueden ser muy evidentes, como los que vemos aquí, donde el cable se ha pelado, la goma que está en la parte superior del transductor se ha agrietado, ¿no? Como acá también, ¿cierto? El mango se ha roto. Entonces, estos problemas son evidentes, ¿no? O sea, uno ve un transductor con estas características y dices, pues, ya este transductor está para la otra, ¿cierto? O sea, ya no está en buenas condiciones, ¿correcto? ¿Y esto cómo se expresa? De que cuando haces tu ecografía, ¿correcto? Cuando haces tu ecografía, comienzas a observar que aparecen sombras que vienen desde la superficie. Miren. Esta es la superficie del transductor y podemos ver por acá una sombra que viene desde la superficie. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta sombra que viene desde la superficie es un daño de cristal, ¿correcto? Esto me indica que el cristal está dañado. ¿Y qué me pasó a mí? Yo compré un equipo, como les decía, ¿no? Nuevo, me duró una semana o 10 días, con un funcionamiento totalmente normal y personal, porque era el único que utilizaba ese ecógrafo.
y comencé a ver una pequeña, ¿no? Tenue, no tan marcada quizá como en esta imagen, pero había ya una tenue sombra que se daba pues en la parte superficial del transductor, muy fina, muy delgada. No era que digamos me esté ocultando mucha información y que podría tener algún problema al momento de hacer algún informe, no, ¿correcto? Pero existía una pequeña, una tenue sombra desde la superficie. Y obviamente lo que hice fue llamar a la casa comercial y explicarles, pues, ¿no? De que había tenido un problema con los cristales, con el material del transductor, porque estoy detectando una sombra que viene de la superficie. Cuando llega el equipo técnico, lo que me dicen es, se le debe haber caído el transductor, pues, ¿no? Se le debe haber caído el transductor y es por eso de que hay una falla interna, porque externamente estaba, pues, nuevo, ¿no? El transductor estaba totalmente nuevo. Bueno, yo les dije que hagan, pues, el peritaje que crean necesario, porque el transductor no se me había caído, ¿ok? Y al final, después de 2 semanas, me retornaron el transductor, otro transductor, ¿no? Que lo pidieron de Corea, ¿cierto? Y pudieron hacerme una reposición del transductor, ¿no? Pero miren, eso es lo importante que tenemos, pues, ¿no? Que estar atentos, porque si no me hubiese percatado de esa pequeña sombra que venía en la superficie, entonces hubiésemos tenido, pues, un problema ahí, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de vida media de un ecógrafo? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que sea el tiempo de vida media de una máquina ecográfica? A ver, ¿cuál será el tiempo de vida media de un ecógrafo, no? Generalmente, los equipos, bueno, dependiendo esto también de la procedencia, ¿no? A veces yo soy un poco reacio de comprar equipos chinos porque son equipos que no tienen a veces tanto tiempo de vida media. Son muy bonitos, con muchos softwares, muchos programas, pero he escuchado por ahí ciertos comentarios que a los 2 años ya está fallando un transductor, a los 3 años ya está fallando la botonería y así. Generalmente los equipos que yo he adquirido han sido coreanos o americanos. Y estos equipos tienen un tiempo de vida media, ojo, vida media, de 6 a 8 años. ¿Okay? O sea, hay un equipo de que por ahí en el peor de los casos me duró 5 años, como que hay un equipo que me duró tranquilamente 9 años. ¿Correcto? Entonces tienen un tiempo de vida media de 6 a 8 aproximadamente, ¿no? Y con 6 a 8 años, obviamente ya te está pidiendo pues un recambio, ¿no? ¿Qué pasa después desde el sexto o séptimo año? Ya los transductores, por ejemplo, pueden comenzar a mostrar estos defectos, ¿no? Comienzan a aparecer estas fallas de cristal que les mencionaba, ¿ya? La calidad de la imagen baja tremendamente, ¿no? Baja a más de un 40%. ¿Ya? Para eso es importante tener ciertos cuidados, ¿no? de estos transductores. Siempre dejarlos en el lugar que corresponde y no dejarlos pues colgando porque si no podrían estar sujetos a golpearse. Y recuerda que en el interior esas matrices, esos elementos son bastante sensibles, ¿no? Entonces tienes a veces un transductor que es bastante carísimo que puede estar corriendo el riesgo de que se golpee. En los hospitales se ve mucho de esto, ¿no? ¿Correcto? Eso la maquinaria, ¿no? Los equipos médicos en un hospital duran muy poco, porque a veces no les damos tampoco pues el cuidado debido, ¿no? Que amerite.
¿no? Los cables del ecógrafo tirados en el piso, los pisan, le ponen la silla giratoria encima, ¿correcto? Y todo esto va generando pues un desgaste del cableado y con ello además lleva pues a fallas, ¿no? En la máquina. Les traigo un modelo, ¿correcto? Este es un modelo de un ecógrafo, ¿no? El cual tiene diferentes botones y lo que vamos a cumplir en esta noche es detallar cada uno de estos botones, para qué sirve y qué es lo que me ofrece, o sea, cómo me ayuda, ¿correcto?, a poder lograr estas imágenes optimizadas. Vamos a encontrar, ¿correcto? ¿Ya? A ver, por acá nos dicen... ya. ¿Por qué adquirimos un... a ver, ¿cuál es mi punto de vista? El tema del costo, doctor, a veces, pues, ¿no? Claro, o sea, yo le soy sincero, si yo tuviese, pues, mucho dinero, me compraría, pues, un Voluson de frente, ¿no? Es como que si yo quisiera comprarme, pues, un carro, me compro, pues, también igual, pues, un Ferrari, ¿no? ¿Ok? Estamos hablando de que un Voluson, ojo en su gama más top, ¿no? Porque también hay diferentes modelos, ¿no? Un Voluson, por lo menos en el mercado, vale unos $150.000. ¿Ok? Ese es más o menos su precio, un poco más, un poco menos. Estos $150.000 se tienen que expresar, ¿no?, en un tiempo en el cual, pues, uno recupere la inversión, ¿cierto? Porque no es un tema de gustos nada más, sino es una inversión que uno la tiene que recuperar, al menos en los lugares donde yo he estado, una utilidad que tiene que regresar al segundo año como máximo, ¿cierto? Entonces, es ahí el detalle del por qué a veces uno se detiene a no comprar, pues, ¿no?, un Voluson, ¿no?, que sería, pues, un modelo mucho más top. Ahora, si estoy ya en un centro correcto, ¿no? Si estoy en un centro, a ver, claro, es que, o sea, no hay un ecógrafo que supere en cuanto a calidad de imagen, ¿no?, al Voluson. Y ojo que estoy hablando del Voluson de la línea E, por ejemplo, ¿no? Porque también hay Voluson que vienen con línea, si no me equivoco, la línea más básica del Voluson es el P, que son los Premium, luego viene el S, que es el Signature, luego viene el E, ¿no?, que son los Edge, ¿cierto? Entonces, el modelo E es justamente el modelo más top de los Voluson. Porque ojo que hay Voluson que a veces uno los puede conseguir en el mercado desde $60.000, ¿no? $70.000, pero son los Voluson más, digamos, de entrada, ¿no? No diría básico porque tampoco no hay Voluson básicos, ojo, ¿no? O sea, Voluson hay de gama media y gama alta, ¿no? No hay gama baja de Voluson, ¿correcto? Pero digamos, el gama media de un Voluson vale más o menos por ahí, ¿correcto? Ahora, cuando he tomado esa decisión en comprar, por ejemplo, un ecógrafo coreano, ¿ya? Yo tengo un Samsung, tengo un Alpinion, ¿ok? El tema ha sido algo bastante cierto, que es lo que usted menciona, ¿no? El tema de que la calidad de la imagen de estos equipos, tanto el Samsung como el Alpinion, creo yo que son de los que más se acercan a una calidad del Voluson, ¿no? Y claro, es un ecógrafo que te puede valer la mitad de lo que te vale un Voluson, ¿no? Entonces, inviertes la mitad de dinero y tienes una calidad de imagen muy cercana, no igual, ¿correcto? Ni mucho menos superior, pero muy cercana, ¿no?, a un Voluson, ¿correcto? Entonces, y son equipos que en el tiempo también tienen muy buen tiempo de vida media. Por lo menos
Obviamente esto no es no es siempre, ¿no? Por ahí se debe haber algún dato que se puede escapar, pero al menos yo en los colegas cercanos que utilizan equipos coreanos, todos coincidimos que son equipos que tranquilamente se trabajan entre 6 a 8 años, ¿no? Tienen un tiempo de vida media de 6 a 8 años, ¿correcto? Entonces tienen buena durabilidad, no son tan costosos y tienen buena calidad de imagen. Entonces yo creo que con eso cumple las expectativas que a veces uno pues no necesita. ¿Ya? Ahora, estos ecógrafos, como les digo, también tienen diferentes modelos y diferentes series, pues, ¿no? O sea, no es que, digamos, yo tengo un Alpinion, ya. Yo puedo tener un Alpinion que puede valer $20.000, como puedo tener un Alpinion que puede llegar a $90.000, ¿cierto? O sea, depende el modelo del Alpinion que tengas. Es como igual, yo puedo decir, yo tengo un Voluson. Puedo tener un Voluson de entrada, como los P, que pueden estar, no sé, desde $60.000, $70.000, o un Voluson, el E10, que está como $150.000, $180.000, ¿no? Entonces, cada fabricante también tiene diferentes modelos, tal cual como los celulares, ¿no? Uno encuentra un celular marca Samsung y tienes, no sé, la A, la Z, los S, ¿no? Y así, o sea, de igual manera. Tienen sus líneas de entrada, como que también tienen sus líneas top, ¿correcto? Y al final, la decisión que uno toma es, obviamente, la primera, la más importante, ¿cuánto vas a invertir? Pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuánto estás pensando invertir? ¿Dónde vas a poner el ecógrafo? ¿Dónde piensas, ¿no?, trabajar ese equipo? ¿No? ¿Y en cuánto tiempo piensas recuperarlo? ¿Cierto? ¿No? Entonces, eso es lo que tienes que tener muy en cuenta. Y claro, tienes que tener pues un equipo, ¿no?, potente, pues, ¿no? Como decimos acá, por lo menos en Perú, un equipo recio, ¿no? Duro, ¿cierto? Que haga todo, pues, ¿no? Te haga Doppler, te haga volumetría, te haga 2D, ¿no? Para que cuanto antes, pues, ¿no?, retorne esa inversión. ¿Ok? Entonces yo he encontrado, creo yo, ese es un comentario totalmente personal, ¿no?, que los equipos coreanos, ¿no?, están como que en un punto intermedio bastante interesante. Son muy costosos, tienen buena durabilidad y tienen una imagen bastante aceptable, ¿no? Entonces eso yo les doy a ustedes como comentario aparte, ¿no? Como comentario aparte. Al final yo tampoco no tengo ninguna conveniencia con ninguna casa comercial. Los cursos que he dictado, ¿no?, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, aquí en Lima, he trabajado con equipos chinos, con Minray, con Vino, ¿no?, con coreanos también, con Alpinium, con Samsung, con General, con Voluson, ¿no? Y me he adaptado muy bien a todas las marcas, ¿correcto? Pero lo que sí siempre me ha dejado las dudas es el tema de la durabilidad. ¿Cuánto te va a durar? Pero si por ahí la casa comercial de procedencia china tiene un buen soporte, tiene un buen factor postventa, quizás también sería interesante pues probar, ¿no? Qué tal nos va con un equipo chino? O sea, es así, ¿no? Pero sí tienes que tener mucho cuidado del tema del factor postventa, ¿no? Porque, por ejemplo, si en tu país no tienes un buen factor postventa y tu equipo es chino, cuidado, porque quizá a los 2 años ya te está molestando y a quién le reclamas, ¿no? ¿Dónde cambias la pieza? ¿Cuánto va a estar parado el equipo? ¿Correcto? Entonces, todas esas cositas yo creo que son necesarias, ¿no? De que uno la tenga que conocer. Con respecto a los ecógrafos portátiles, ok, Dawei. La verdad, doctora, que no he escuchado esa. Dígame, ¿es un portátil de esos que vienen igual con sus transductores y con su botonería? ¿O son de esos inalámbricos
que se conectan vía, me parece, Bluetooth a una tablet, a un celular y solamente es el transductor. ¿Son inalámbricos o son así cableados con botonería y todo? Ya, claro, entonces son como que los cableados, pues, ¿no? La verdad, les soy muy sincero, no sé cuál es la procedencia de esos equipos. No sé, no las he escuchado, por lo menos acá en Perú, no las he visto. Justo lo estoy buscando ahorita por internet. Pero por el nombre me parece que debe ser chino, ¿no? El equipo. Claro. Ok, ¿no? Claro, acá por ejemplo, claro, acá el doctor Díaz nos dice eso, ¿no? Es un equipo chino, ¿ok? Es cableado, ¿no? O sea, como los portátiles que generalmente vemos, con una calidad regular, un Doppler regular y su defecto es lo engorroso del sistema. Ese es un comentario también bastante interesante, ¿no? Porque cuando nosotros compramos una máquina, tiene que ser una máquina pues que sea amigable, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que sea amigable? Que si yo acabo de llevar un curso de Doppler, ¿ok? No sé, de Doppler obstétrico, y me han hablado de las escalas, el PRF, ¿no? Los filtros, las ganancias, etcétera, yo rápidamente sepa dónde está pues el Doppler, dónde está su escala, dónde está su filtro, o sea de fácil utilidad. ¿Cierto? De un uso bastante sencillo. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos ecógrafos que para entrar a ciertas funciones tienes que entrar a un submenú y del submenú otro submenú. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás haciendo un Doppler donde necesitas que el feto esté en reposo, ¿ok? Y justo el feto te colabora unos 5 segundos y tú ya estás listo para darle el set. Y como no encuentras el botón que necesitas para poder optimizar la imagen, el feto ya se movió, ¿correcto? Y tienes que nuevamente empezar. Entonces, necesitas un ecógrafo también muchas veces pues que sea amigable, ¿no? Que sea fácil de entender, que su botonería pueda ser de acceso rápido. Entonces es un muy excelente pues el comentario del autor, ¿no? Que los equipos tienen que ser amigables. Justamente ese es un criterio también que buscamos al momento de la compra de un equipo, ¿no? Porque cuando compramos un ecógrafo con Doppler, todos tienen pues esas funciones, escala, PRF, filtro, ganancia, ¿no? Todos tienen. El detalle es dónde están, qué tan difícil es de encontrarlos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el doctor nos dice, ¿no? Que ese equipo de Huawei, justamente una de las limitaciones es que son un poco de botonería nada amigable, ¿no? Correcto. Entonces es un comentario también bastante interesante. ¿Ya? Bien. Ok, entonces les mostraba, ¿no? Les mostraba este ecógrafo, es un modelo X, correcto, en el cual observamos unas teclas de inicio. Todo ecógrafo, doctor, doctora, todos los ecógrafos tienen una zona de tecla de inicio. En esa tecla de inicio, usted va a encontrar una opción que dice paciente, fin de examen, el prof, que es el cambio del transductor, el SonoView, que sirve para encontrar las imágenes o videos que has podido guardar, ¿no? El reporte, el utility, que es para hacer ciertas configuraciones, ¿no? El marcador de cuerpo, el indicador, que es el puntero, el clear para borrar ciertos textos que quizá ya no necesitas,
cambiar de menú o el menú, ¿no? Entonces, estas son las teclas de inicio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy a hacer una ecografía, ¿cierto? Voy a hacer una ecografía obstétrica, ¿qué es lo que hago? Presiono paciente, ¿no? Presiono paciente y me carga esto, ¿no? Me carga un cuadro donde yo voy a poder colocar, importantísimo, el documento de identidad del paciente, ¿correcto? Colocamos ahí el documento de identidad del paciente, ¿no? Y en ese documento de identidad, luego es seguido, pues, ¿no? Del apellido y el nombre de la paciente. Puedes poner su fecha de nacimiento, su edad. Si es una ecografía obstétrica, importantísimo poner, pues, la fecha de última menstruación confiable, o mejor aún, su fecha estimada de parto por ecografía del primer trimestre, ¿no? Es el mejor parámetro que puedes utilizar, ¿no? Para poder calcular la edad gestacional. Y diferentes espacios, ¿no? Que no es necesario, pues, que uno llene todo. Generalmente uno llena lo necesario nada más, ¿no? Por ejemplo, fundamental, documento de identidad, ambos apellidos y al menos un nombre, ¿no? Estos datos sí o sí tienen que ir en todas mis ecografías, ¿no? Porque a veces, si yo no le pongo los nombres, no le pongo el documento de identidad, ojo que estas imágenes se pueden prestar a otras cosas, ¿no? Hay muchos problemas también a veces médico-legales que pueden suceder porque no has rotulado correctamente las imágenes del paciente, ¿no? Y sobre todo, una recomendación también que les doy es que todo estudio ecográfico tienes que guardarlo, ¿correcto? No sabes cuándo puedas necesitar una copia. ¿Ya? No porque el paciente olvidó o perdió su ecografía, sino que en algún momento te puede pasar cierto problema legal y es mejor siempre tener una base de datos de nuestros pacientes, ¿correcto? Unos informes guardados, imágenes también guardadas. ¿Por qué? Porque al final las imágenes que nosotros obtengamos son las que nos van a dar ese soporte, ¿no? De que si he realizado correctamente la ecografía o no. El papel aguanta todo. En el informe yo puedo poner un montón de cosas. Yo puedo poner que este feto tiene pues una translucencia nucal aumentada y por lo tanto hay una alta posibilidad de trisomía 21. ¿Ya? El feto, digamos, sigue la gestación de manera normal, ¿no? Nace y es normal, ¿correcto? No tenía trisomía 21. Entonces, ¿qué puede haber pasado ahí? Uno, que la ecografía, mal llamada genética, de 11 a 13.6 semanas, es un examen que no es totalmente confirmatorio o de descarte para trisomía 21. Es una prueba que evalúa la posibilidad que éste pueda tener trisomía 21. ¿Qué quiere decir? Que tiene pues a veces algunos falsos positivos, como también algunos falsos negativos, ¿no? ¿Cuál es la tasa de detección que generalmente tiene la ecografía combinado con los factores de riesgo como edad materna y otros datos más? Puede llegar hasta un 90%, ¿no? Esa es más o menos su tasa de detección, de hasta un 90%. Pero ojo que tienes un 10% que a veces pudiese escapar de esto. Pero la paciente no entiende, regresa al lugar donde se hizo las ecografías, yo me hice mis exámenes aquí, ustedes me dijeron de que mi niño iba a nacer normal, o sea, no saben todo lo que puede pasar a veces. Y lo único que te va a aliviar es que hayas hecho un buen examen. Porque si no hiciste una buena ecografía genética, las que te esperan, ¿correcto? Las que te esperan, ¿no? Porque si calcula, digamos, ¿no? La translucencia nucal que te había medido, pues, no sé, 1.5, en realidad se veía más gruesa, pero el corte que hiciste era malo, no era totalmente sagital, sino el feto estaba oblicuo.
Entonces te puedes poner en un problema médico legal tranquilamente. ¿Ok? Por eso es que nosotros siempre nos respaldamos guardando nuestras imágenes, guardando nuestros informes y ser muy conscientes de que las imágenes que hemos logrado cumplen con los requisitos mínimos, ¿no?, de una imagen adecuada. ¿Cierto? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. ¿Ya? Y justamente estas teclas de inicio, una de ellas, el botón, por ejemplo, que dice SonoView, es un botón que me permite buscar estas imágenes o videos que han podido ser guardados en esta paciente. ¿Ok? El reporte, ¿no? El reporte también importante. Miren, acá está el PROF, ¿no? Con esto, cuando yo presiono el PROF, me salen los transductores que están activados y cuál es el que yo quiero trabajar, con qué ecografía voy a hacer. Entonces ahí está el intracavitario. Por ejemplo, este intracavitario tiene una frecuencia que va de 4 a 9 megahercios. Ese es un transductor convexo volumétrico 3D que va de 2 a 6 megahercios. Este es un transductor lineal, ¿no?, que va de 6 a 13 megahercios, ¿no? Y cada uno de esos transductores, cuando yo los selecciono, nos dan diferente aplicación y diferentes ajustes. ¿Correcto? Entonces yo puedo escoger el transductor lineal, ¿ok? Pero ¿qué vas a hacer con este transductor lineal? Puedo hacer musculoesquelético, puedo hacer pediátrico, partes pequeñas, vascular. Si es musculoesquelético, puedo hacer codo, mano, hombro. Entonces selecciona qué protocolo quieres. Y si no hay ninguno de esos protocolos que te interesan, entonces tú puedes también generar o crear un seteo, ¿no? Yo en los equipos que tengo, a veces le añado el seteo que dice, pues no, paciente difícil, que significa que es un paciente gordito, en el cual aumenté toda mi potencia, aumenté mis ganancias, ¿cierto? Activé mis armónicos. Entonces, es un protocolo que me va a ayudar cuando me vengan pacientes gorditos. Yo selecciono ese protocolo, se carga y automáticamente el transductor ya está configurado para poder hacer ese examen. Correcto. Entonces, todo esto yo lo puedo ir guardando, ¿no? No olvidemos, por lo tanto, que la forma de poder encontrar estos transductores es con este nombre, PROF, o también a veces con su mismo nombre de transductor. El SonoView, que como les había mencionado, era un parámetro para poder revisar las imágenes o videos que se han podido guardar. El reporte, ¿no? En el reporte también a veces es algo que nosotros no le prestamos mucha atención, pero, correcto, da muchísima información al respecto, ¿no? Por ejemplo, este reporte nos da una idea de cómo está, ¿no?, el crecimiento de este efecto, ¿ok? Cómo se está desarrollando, ¿no? Y más o menos una idea también de cuál es el fenotipo que tiene este efecto. ¿Cómo así? Porque cada parámetro, ¿correcto? Cada medida que hemos realizado está percentilada, tiene acá un percentil que te indica, ¿no?, más o menos si el percentil es normal o no. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con percentiles que van de 10 a 90 para ser considerados normales. Si el percentil del peso fetal estimado está por debajo de 10, yo diría que es un feto muy pequeño. Si el percentil del peso fetal estimado está por encima de 90, yo diría que es un feto muy grande, macrosómico. ¿Ok? Entonces, aquí me está marcando 47. Con lo cual, yo diré pues de que es un peso normal. Está bien. Y cada una de estas medidas también tiene su percentil, ¿no? Entonces ya pasamos esa era donde nos preguntábamos y decíamos, ¿cómo me doy cuenta cuando el fémur está pequeño? ¿O cómo sé cuando estoy ante un microcefálico? ¿No? Y a veces nos respondían y nos decían, bueno,
fíjate, si varía más de 2 semanas es porque ya pues hay mucha variación, ¿no? 2 semanas, 3 semanas, ahí es patológico, pero si varía solo una semana o 10 días, no, eso es normal. Ten cuidado, ¿correcto? Porque a veces puedes tener variaciones de solo una semana y estarte indicando que el feto tiene una cabeza muy pequeña, o indicando que el fémur está muy corto, o indicándote que el abdomen está muy pequeño y podría ser pues una restricción de crecimiento, ¿no? Entonces, cada uno de estos parámetros tiene que ser bien analizado. Por ejemplo, aquí la cabecita, que es el DBP y el CC, nos ha dado un percentil de 3.83 y 7.99. ¿Cuál es el percentil más importante? Generalmente el CC, la circunferencia cefálica, ¿no? Que si está por encima de 3, nos da tranquilidad. De todas maneras, al estar en casi 8, es también una cabeza que no es tan grande que digamos, ¿no? Es una cabeza un poquito pequeña. No es microcefálico, ojo, no es microcefálico, pero su cabeza está pequeña, ¿no? Igual también puede salir a veces una cabeza que está en percentil 80, 85. No es que sea muy grande, pero es un bebé cabezón, ¿cierto? No es que sea pues una hidrocefalia, no es que sea una megalencefalia, ¿no? Pero y de igual manera, al llegar a 80, 85, te va diciendo que ese bebé es cabezoncito. Y a veces uno voltea, pues, ¿no? A ver al papá, a la mamá, y ahí te estás dando cuenta, ¿no? Son pequeños, el papá la mamá es un poquito de cabeza grande o cabeza pequeña, ¿no? Entonces, ahí tú vas dándote una idea, ¿no? De que lo que estamos evaluando del feto se concuerda, ¿no? Con el fenotipo también a veces de los padres. Luego tenemos el marcador de cuerpo, ¿no? El marcador de cuerpo. Esto también es importante utilizarlo porque es una especie de rótulo, ¿cierto? Es una especie de rótulo que te permite, ¿no? Que te permite definir que, por ejemplo, el feto está en podálico, está en cefálico derecho o está cefálico izquierdo. Y eso te sirve por dos motivos. Uno, sobre todo el más importante que yo me he dado cuenta, que es lo que a mí me sucede, que a veces yo hago una ecografía y por ahí tengo tantos pacientes que se me olvidó cuál era la posición de la placenta, o se me olvidó si estaba el feto hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, para poder estar un poco más seguros, ¿no? Lo que generalmente tienes que hacer es rotular, ¿no? Poner tu marcador de cuerpo y de esa manera te guías en tu informe, ¿no? Una vez que ya estás en tus fotos, ves tus fotos, está encefálico derecho, perfecto. Feto en presentación cefálica, situación longitudinal con el dorso hacia la derecha. ¿Te das cuenta? Otro caso, a veces me ha pasado también que llega un paciente con situs inversos, ¿no? Estoy en el hipocondrio derecho, buscando el hígado, la vesícula, ¿no? Y no hay, está el vaso. O voy al hipocondrio izquierdo, quiero ver el vaso, y está la vesícula con el hígado. Entonces, mis imágenes se van a ver igual, pues, ¿no? Yo voy a mandar una imagen de vaso, voy a mandar una imagen de hígado, de vesícula, pero ¿cómo estoy seguro o cómo hago entender al médico tratante que lo que he visto al lado izquierdo es el hígado y que lo que he visto en el lado derecho es el vaso? Porque puedo encontrar un dibujito en el marcador de cuerpo como este, que es un abdomen, ¿cierto? Y yo le pongo acá el transductor en el lado derecho con su imagen que es el vaso. O le pongo el transductor en el lado izquierdo con la imagen que es el hígado. Ah, entonces, ¿eso qué indica? De que está invertido, pues, ¿no? El vaso que debería estar a la izquierda está a la derecha y el hígado que debería estar a la derecha está a la izquierda. Entonces, este marcador de cuerpo nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A poder determinar, ¿no? A poder determinar este tipo de alteraciones como suceden a veces en los situs, ¿no? Inversos.
Luego tenemos también otras teclas de trabajo, ¿no? Ya no son las teclas de inicio, sino son teclas de trabajo, que te permiten ya, por ejemplo, dividir tu pantalla en una sola, en dos o hasta en cuatro. Hoy en día los ecógrafos generalmente vienen con una manera de dividir la pantalla en cuatro porque hay ciertas funciones, como por ejemplo cuando quiero calcular el índice de líquido amniótico, ¿no? Me ayuda muchísimo esta división en cuatro pantallas. Luego tenemos los armónicos, las frecuencias, el Q-Scan, que también funciona como un armónico, ¿no? Este Q-Scan es un nombre particular de la marca. En otros ecógrafos lo pueden encontrar con otros nombres, ¿no? Pero básicamente la utilidad que tienen es suavizar las imágenes, ¿no? Mejorar la resolución por contraste. Luego tenemos los prints para hacer las impresiones. Puedo conectar una, dos o a veces hasta tres impresoras, ¿no? Para poder hacer un videíto, ¿no? Grabar ahí un pequeño clip. El freeze, que es el botón del congelado, ¿no? El freeze, que es el botón del congelado. Y para guardar también algunas imágenes, ¿no? Es el save. Entonces, una pantalla, dos pantallas, ¿no? Y hasta cuatro pantallas podríamos tener. Las armónicas, ¿no? ¿Qué son las armónicas? ¿Cómo funcionan estas armónicas? Generalmente vienen con sus siglas que dice THI, ¿no? Que son suavizadores de imagen. Reducen los artefactos que hay en las imágenes. Incrementan la resolución por contraste, ¿no? Y proporciona, ¿correcto? Y proporciona una mejor visualización de las interfaces tisulares, especialmente en pacientes técnicamente difíciles. ¿Cuáles son pacientes técnicamente difíciles? Los pacientes gorditos, ¿cierto? Si me llegan pacientes gorditos, yo recomiendo utilizar o activar nuestras armónicas. ¿En cuál de las dos imágenes, izquierda o derecha, usted puede ver mucho mejor los contornos de la lesión? A ver, ¿qué opinan, doctores? ¿En cuál de las dos imágenes pueden ver mejor los contornos de la lesión? ¿Cierto? En la imagen de la derecha, ¿no? Y es una imagen que ha utilizado armónico. Entonces, ¿cómo funcionan estas armónicas? Miren, funcionan de esta manera. Vamos a hacer un dibujito por aquí. Listo. Entonces, a ver. Se emite la onda ultrasonido. ¿Ok? Se emite la onda ultrasonido. Digamos que estoy trabajando con un transductor convexo. No tengo aquí un transductor convexo. ¿Ya? Estoy trabajando aquí con un transductor convexo. ¿Listo? De igual manera, estoy trabajando acá también con un transductor convexo. Y tenemos por acá también el ultrasonido. Ahí está. He seleccionado en mi ecógrafo trabajar con 4 megahercios. ¿Ya? Igual acá también trabajamos con 4 megahercios. ¿Listo? Yo les pregunto a ustedes. Si sale 4 megahercios, que es una energía mecánica, no estamos hablando de energías, ¿correcto? Se emite una cantidad de energía que es 4 megahercios. La pregunta es, el eco, que es el que ¿retornará con mayor o con menor energía? ¿Qué opinan? ¿El eco de retorno regresará con mayor o menor energía? A ver.
¿no? Ha salido 4 megahercios, ¿no? Ha salido 4 megahercios, ¿no? Y el eco regresará con mayor o con menor energía. Teóricamente debe de haber algún consumo de energía. ¿Por qué? Porque ha tenido que trasladarse por todos estos tejidos para recién llegar al nódulo, ¿cierto? Y hay un consumo de energía. Entonces, perfecto. Debería de llegar con una menor cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, eso es algo que nosotros generalmente tenemos en cuenta. Perfecto. Entonces, ya no llega pues 4. Exactamente no sé cuánto llegue, pero pongámosle pues que llega apenas 3. ¿Correcto? Entonces yo emito 4 y me retorna 3, ¿no? Correcto, ahí está. Eso es cuando no estoy activando mis armónicos. Cuando no activo mis armónicos sucede eso. Emito una cantidad de energía y recepciono una menor cantidad de energía. Pero ¿qué es lo que diseñaron al fabricar las armónicas? Lo que hicieron es duplicar el eco de retorno. Quiere decir que si había un consumo y te estaba llegando 3, ahora ya no te va a llegar 3, sino te va a llegar 6 megahercios. El doble, o sea, te duplica el eco de retorno. Pregunto, ¿qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba cuando se aumentaba la frecuencia? Porque hemos visto, ¿no? De 3 ha aumentado a 6 megahercios. A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿qué pasaba cuando aumentábamos nuestra frecuencia? ¿Qué sucedía cuando aumentamos nuestra frecuencia? Aumenta Aumenta a la mayor Resolución. resolución. frecuencia, perfecto, excelente, doctora Méndez. Mejora la resolución, ¿no? Entonces, miren, pues ahí está. A ver, yo emito 4 megahercios y me regresa menor cantidad de energía, digamos 3 megahercios. Pero si yo activo mi armónica, duplica el eco de retorno. De lo que me llegaba a 3 normalmente, sin armónico, ahora me va a llegar 6. Entonces, si me está llegando mayor frecuencia, obviamente la imagen será más resolutiva. Tendrá una mejor resolución. Y ahí está, ¿cierto? Este es el entendimiento entonces que le damos, ¿no? A este tipo de software. No solamente en nódulos hepáticos como lo que estamos presentando aquí, sino también nos puede ayudar en, ¿no? Otras estructuras, como por ejemplo en esta ectasia ductal a nivel de mama, donde también podemos ver un mucho mejor realce, ¿no? De las imágenes, que acá se ven mucho más limpias, más nítidas, anecoicas, ¿no? A diferencia que en la anterior parecía mostrarnos como que un contenido, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el aporte que tienen las armónicas, pues, ¿no? Y cómo estas nos pueden ayudar verdaderamente a mejorar nuestras imágenes. Luego tenemos la frecuencia, ¿no? Que era algo que también habíamos mencionado. La frecuencia, habíamos dicho que los transductores son multifrecuencia. Un transductor puede trabajar en diferentes frecuencias y usted como ecografista selecciona el tipo de frecuencia que quiere. Si me viene un paciente muy gordito, trabajaré pues con la menor frecuencia posible para poder penetrar más ese tejido adiposo. Si me viene un paciente delgado, trabajaré con la frecuencia más alta porque a mayor frecuencia gano resolución.
Y como es delgado, no necesito penetrar mucho. Entonces, estas frecuencias se ajustan a las necesidades del usuario, ¿no? Si se desea mayor resolución, se escoge una frecuencia más alta, y si quiero mayor penetración, usaré una frecuencia más baja. Ejemplos, ¿no? Tenemos aquí un transductor de 11 MHz y otro de 7 MHz. Miren cómo el del 11 te muestra solo 2 imágenes quísticas, mientras que la de 7 MHz te muestra 4 imágenes quísticas. ¿Por qué? Porque al tener menor frecuencia penetra más. Y te dice, ojo, en el fondo también hay 2 quistes más. Pero como esta la ajusté con una frecuencia más alta, entonces no penetra mucho, ¿no? Se queda solo en la superficie y puede pasar desapercibido lesiones que estén muy profundas. Entonces ese es el problema. Otro dato, que así como utiliza mayor frecuencia y ha perdido penetración, miren cómo también los quistes se ven mucho más nítidos, mucho más contorneados, a diferencia de estos otros. O sea, aquí los quistes superficiales se ven muchísimo mejor, ¿correcto? Se ven muchísimo mejor, ¿no? Pero, ojo, hay un balance. O sea, yo tengo que poner esto en una balanza. Tengo que decir, a ver, ¿qué me conviene? ¿Penetrar en esta imagen o quedarme en la superficie? ¿Eso de qué va a depender? De la contextura del paciente. Si es un paciente gordito, me conviene penetrar, ¿correcto? Llegar a la profundidad de las estructuras. Si es un paciente delgado, no necesito tanta penetración, me conviene trabajar en la superficie. Entonces seleccionaré una frecuencia mucho más alta, ¿ya? Luego tenemos otros botones que son del congelado, ¿no? El conocido también como el freeze, ¿correcto? Algunas teclas de la imagen, como hacer una magnificación de estas con el uso del zoom. Esto es muy importante, sobre todo cuando queremos hacer mediciones, ¿no? de estructuras pequeñas, como una translucencia nucal, como un colédoco, como un Wirsum, etc. El foco te permite siempre también enfocar la zona de interés. El deep, que es la profundidad, ¿no? Cuán profunda quieres que sea tu imagen. Y este que es el TGC, que es tiempo, ganancia, compensación, también conocido como ganancia parcial, ¿no? Esto también es conocido como ganancia parcial. ¿Qué se recomienda? Que esta ganancia parcial esté siempre en la línea media, así. Y quizás la parte profunda un poquito hacia la derecha. ¿Qué significa que estos botoncitos tú lo pongas hacia la izquierda? Que estás disminuyendo tu ganancia. ¿Qué significa que los pongas muy a la derecha? Que estás subiendo tu ganancia. Recomendación. Trabaja con una ganancia intermedia. Eso es lo que te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, acá, ¿no? Miren, acá que hemos utilizado el zoom. Si yo no le doy el zoom, no puedo ser capaz de ver el contenido que tiene esta vesícula de forma clara. Yo le doy el zoom y veo de que es una vesícula que está contraída post-ingesta. Veo aquí una doble pared vesicular, pero una pared vesicular que se insinúa como si estuviese dentro de la vesícula. Esta doble pared vesicular interna es, ¿no? La estimulación de la mucosa por alimento, por ingesta. A veces llegan pacientes así a realizarse una ecografía abdominal y uno les pregunta, ¿no? Señor, señora, ¿comió algo? No, no he comido nada, estoy en ayunas. Ok. Vemos la vesícula y la vesícula se presenta de esta manera. A lo que le decimos, señor, pero acá estoy viendo que usted ha comido algo, porque su vesícula está contraída. Ah, sí, pues, doctor, justo me olvidé, me tomé nomás un tecito y un pancito con huevo, nada más, ¿no? Y ahí tenías, pues, ¿no? Tu vesícula que está contraída. Entonces, si yo no le doy el zoom, yo puedo pasar a veces desapercibido esto y puedo decir, uy, ¿por qué está pequeño? Puede ser una vesícula esclerotrófica, quizá, ¿no? Correcto.
Pero ya con el zoom ya el panorama cambia y puedo observar muy bien que se trata de una doble pared, pero hacia el lado interno, ¿no? Típico de una vesícula post-ingesta. Igual cuando quiero hacer algunas mediciones, como medir el colédoco, siempre lo hago, ¿no?, de interno a interno, ¿correcto? Si la imagen está muy pequeña, cuando presione el caliper para hacer las mediciones, este caliper sale tan grande que puede ocultar la zona del colédoco, ¿no? Entonces lo ideal es tratar de magnificar lo más que se pueda estas vías biliares y poder hacer una correcta medición. Lo mismo pasa cuando quiero utilizar pues el zoom en vez del dip, ¿no? Se recomienda más utilizar el zoom que el dip. ¿Por qué? Es como cuando exportamos una imagen a Paint, ¿cierto? Si yo selecciono solo lo que me interesa, la imagen no se deteriora tanto. Pero si yo jalo toda la imagen, se deteriora un poco, o sea, baja su resolución, como lo llamamos, ¿no? Se pixelea la imagen, así le decimos, ¿cierto? ¿No? Se pixelea. Entonces, debemos de tener en cuenta eso, ¿no? Que a veces es mejor utilizar el zoom, una zona focal de lo que quiero hacer más grande, a jalar toda la imagen, que es lo que hacemos con el dip. El foco, ¿no? Siempre que hacemos una ecografía, en el lado izquierdo o en el lado derecho, hay una cabeza de flecha, ¿no? Como esta, la cual tiene siempre que estar ajustada a la estructura o a la zona de interés. En este caso es una ecografía de mama, donde puedo ver la piel en la parte más superficial, la grasa preglandular, la glándula mamaria, esta es la glándula mamaria, la grasa postglandular, ¿correcto? La grasa postglandular, el músculo, ¿no? El músculo, y las costillas, la pleura, ¿correcto? Entonces, de esta ecografía de mama, ¿qué me importa a mí? ¿Dónde voy a encontrar los quistes, las tumoraciones? En la zona glandular. Entonces, yo no necesito que mi foco esté a nivel del pulmón. Yo necesito que mi foco esté a nivel de la glándula. Entonces, colocando el foco a nivel de la glándula, el contraste mejora. Entonces, recomendación, siempre tu foco ajústalo a la zona de interés. Miren cómo cambia la calidad de la imagen con un correcto ajuste del foco, ¿no? Siempre al nivel de la estructura o por debajo, nunca por encima. De igual manera aquí veo que hay un nódulo hiperecogénico, pero cuando le subo el foco a ese nivel se puede ver mucho mejor los contornos, ¿no? Acá me parece de que los contornos de la tumoración como que no se definen muy bien, pero cuando le subo el foco, ahora sí ya puedo decir de que los contornos son nítidos. Ok, perfecto. Muy buena pregunta, doctor Jiménez. Mire, la cantidad de focos en realidad no debería de limitar tanto la calidad de la imagen. ¿Qué es lo que genera trabajar con 2, 3 o 4 focos? Que a mayor cantidad de focos, su imagen ecográfica se enlentece. Usted se va a dar cuenta de que cuando trabaja, por ejemplo, con 4 focos, está haciendo la ecografía en vivo, ¿no? Y ha activado 4 focos, su imagen se vuelve un poco más lenta. O sea, hay como que una especie de un ligero retraso, ¿no? En cambio, cuando utiliza solo un foco, la imagen es en realidad bastante dinámica, bastante rápida. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es que si estoy evaluando estructuras estáticas, sube tus focos, ponle 2, 3 si quieres, no hay problema. Porque es una imagen que no está en movimiento, entonces al contrario, al poner 2 o 3 focos, te va a mejorar la calidad de la imagen. Pero en estructuras móviles, como por ejemplo en un feto, ¿no? O
como por ejemplo a veces también en el hígado, que por la respiración a veces se hace también móvil, yo no recomiendo trabajar con más de 2 focos, porque eso va a enlentecer tu imagen y no vas a tener también una correcta exploración, ¿no? Entonces eso es lo que yo les recomendaría, ¿no? ¿Ok? Tratar de trabajar en estructuras móviles, un solo foco, máximo 2, y en estructuras estáticas, ahí sí puedes trabajar 2, 3 o hasta 4 focos. Recuerde que el foco es la capacidad que tiene el sistema para mejorar la calidad de la imagen, ¿no? El DIP, que es una opción que me permite pues trabajar las profundidades, ¿no? Veo acá una imagen quística que ocupa casi toda la pantalla, como normalmente se debería de trabajar. Y aquí una imagen quística que pues tengo más del 50% de la pantalla que no la estoy trabajando, entonces esto no está bien. Tengo que subirle un poco más el foco y tengo que mejorar también el tamaño de la imagen, ¿no? De igual manera, estoy haciendo a veces un hígado, quiero ver lóbulo hepático derecho, lo que se conoce como el span hepático, y veo que el diafragma, por ejemplo, aquí está muy nítido, pero aquí no. Entonces aquí falta subirle un poco la profundidad. Las ganancias corresponden a amplificación de las ondas de ultrasonido. Cuando yo aumento mucho la ganancia, la imagen se verá muy blanca. Cuando bajo mucho la ganancia, la imagen se verá muy oscura. Hay una ganancia total, ¿no? Que es generalmente el botón que dice 2D o ganancia directamente. Por ejemplo, ahí está muy oscura, aquí está muy blanca. Lo ideal siempre es buscar una ganancia intermedia. Y el TGC es una ganancia, pero una ganancia focal. Algunos le dicen ganancia parcial también. ¿Por qué? Porque tú puedes seleccionar qué zona quieres hacer más blanca o más negra, ¿cierto? La zona superficial, la zona intermedia o la zona profunda. Lo que sí se recomienda es que la zona profunda aumentes un poco más el TGC, porque recuerda que a este eco le va a costar más llegar al transductor. Hay un mayor recorrido que hacer, por lo tanto le va a costar más, ¿no? Entonces, si yo no calibro esto, yo no aumento la ganancia a nivel de la parte profunda, voy a tener una imagen un poco oscura, ¿no? Entonces, yo como calibro, compenso esto, poniendo el TGC de esta manera. En la parte central y la zona profunda la puedo llevar un poco más hacia la derecha. De esta manera entonces tendré un tejido bastante contrastado, muy bonito. Entonces, nunca ponerlo todo a la derecha o todo a la izquierda. Lo ideal es ponerlo siempre en el medio. Y la parte profunda la puedes tirar un poco hacia la derecha. Entonces, esas son las ganancias que se han utilizado, ¿no? Ganancias a veces muy oscuras en la parte baja, ¿no? Y por último, ya para terminar esta charla, doctores, y dejar la sala a ver algunas preguntas que puedan tener, el principio más importante de la formación de las imágenes. El ángulo de insonación, ¿ok? El ángulo de insonación. Esta estructura tubular anecogénica que vemos aquí en pantalla corresponde a un gran vaso. Es la aorta, ¿no? Esta es la aorta. Lo que me llama la atención de esta aorta es que en un nivel puedo ver su pared. A este nivel puedo ver muy bien su pared hiperecogénica, ¿no? Gruesa. Pero cuando sigo avanzando aquí ya no veo su pared. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué acá ya no veo pared? ¿Es que ha perdido su pared la aorta a ese nivel? No. Es que esto ya no corresponde a una imagen real. Esta es una imagen falsa. ¿Por qué? Porque se dice que si tú quieres una imagen real, tienes que incidir en 90 grados. ¿Ok? Si tú incides en 90 grados a la estructura, en este caso a la pared del vaso, tú envías las ondas de ultrasonido y estas también regresan al transductor. El rebote también regresa al transductor.
Pero si tienes un ángulo que es diferente a 90 grados, como en este caso que puede ser 45 más o menos, existirán algunos ecos que no van a regresar al transductor. Podría suceder lo siguiente, ¿no? Emites tu onda de ultrasonido, ahí está, y algunos ecos se escapan del transductor. En cambio, si aquí yo emito mi onda de ultrasonido estando 90 grados, también regresan al mismo lugar que es el transductor. Entonces, esa falla, esa fuga de señal, es la que te va a dar una imagen falsa, ¿correcto? Esa es una imagen falsa, porque no es real pues que la aorta no tenga pared a este nivel, sí la tiene, sino que no la estoy observando porque el ángulo de insonación no es de 90 grados. Entonces, siempre que yo quiero presentar una imagen, se recomienda presentarla de la manera más horizontal que se pueda en la pantalla. La potencia generalmente viene acoplada en 90, pero en algunos casos, sobre todo en pacientes muy gorditos, lo que haremos es aumentar la potencia al máximo, ¿no? Luego tenemos los calipers, que son para hacer mediciones, el texto para poder poner algún rótulo. Se recomienda también que cada lesión que encuentre, rotular, poner, ¿no? Nódulo a nivel del lóbulo tiroideo derecho. Corte longitudinal. ¿Ok? O sea, rotular, ¿no? El lugar donde se encuentra este nódulo que acabas de detectar, esta tumoración que acabas de detectar. Muy importante también porque cuando hacemos el informe no nos vamos a acordar a veces de todo, ¿no? A veces nos llega pacientes de ecografía de mama con muchos quistes, ¿no? Con muchos quistes. Y pues a menos que tengamos una memoria, digamos, muy brillante para recordar a veces la localización exacta de los 6 quistes que encontraste, ¿no? ¿Cierto? El lugar donde estaban, el horario, la distancia al pezón, no lo sé, las características. Es mejor que tú, cada quiste que vas encontrando, vas poniendo, ¿no? Horario 4, a tanto distancia del pezón, ¿cierto? La medida, cuánto mide, ¿no? Y esos datos. Entonces, siempre que se pueda, será importante hacer una correcta rotulación. ¿Ok? Muy bien, doctores, yo creo que con eso hemos terminado esta segunda parte de nuestra charla que teníamos proyectada para esta noche. No sé si es que por ahí hay alguna pregunta. Dejo el chat abierto unos minutos, ¿no? A ver. Ya. A ver. O sea, no se recomienda que esté totalmente a la izquierda o totalmente a la derecha.
Ojo, porque si yo coloco todo a la izquierda y todo a la derecha, voy a tener una imagen muy oscura al ponerlo a la izquierda o muy blanca poniéndolo a la derecha. Entonces lo recomendable es trabajarlo, como le decía, al medio, ¿ya? Trabajarlo al medio, pero quizá estos últimos puntos, ¿no? Estos últimos puntos, como por ejemplo, ¿no? Este de aquí, ¿cierto? Este de aquí y este de aquí. Entonces yo lo trabajo generalmente así, ¿correcto? O sea, arriba, al medio, y mientras voy bajando, lo voy llevando poquito hacia la derecha, pero no todo a la derecha, porque si yo lo pongo todo a la derecha, ojo que aquí la imagen se va a ver muy blanca. Y si yo también acá inicio todo a la izquierda, acá también la imagen se me va a ver muy oscura, ¿no? Entonces no se recomienda los extremos. No se recomienda ponerlo todo a la derecha o todo a la izquierda, ¿no? Lo que sí podemos hacer es empezar del centro y conforme vamos bajando le vamos poniendo un poquito nada más, ¿cierto? Muy ligero hacia la derecha. ¿Por qué? Porque recuerde de que sobre todo los ecos que están más profundos, ¿no? Los ecos que están más profundos son los que les va a costar más llegar. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? De esa manera, ¿no? Que la parte profunda yo lo llevo un poco a la derecha para que no se vea la imagen tan oscura. Y de esa manera yo compenso esto, ¿correcto? De esa manera yo hago esa compensación. ¿Ya? Bien, por ahí alguna otra pregunta. Bien, bueno, si no hay más preguntas, entonces te cedo la palabra a Iván ya para poder cerrar esta charla del día de hoy. Bueno, profesor Franco Bianchi, muchísimas gracias por esta segunda jornada. Nos estaríamos viendo entonces el día de mañana con la tercera jornada y última de este módulo. No se te escucha, Iván. Hola, hola. 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 Ahora sí. Bueno, creo que, bueno, tal vez mi internet. Entonces, licenciado Franco, ¿me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Se me cayó la internet seguramente. Bueno, entonces muchísimas gracias por esta segunda jornada. Nos estaremos viendo mañana con la última sesión de este primer módulo. Listo, ok, nos vemos, hasta luego, que tengan buenas noches, nos vemos mañana. Chao, chao. Buenas noches, con todos, con su permiso voy a finalizar su.